Entonces, sigamos. Ya cuando ustedes han analizado esta información y han empezado a clusterizar, ha llegado el momento de ponerles nombres a esos clústeres, de ponerle nombres a esas categorías. Y para eso nos toca hablar de un tema importante que es cómo se escribe un insight. En muchos casos ustedes van a encontrar en información en internet, hay muchas páginas que les dan fuentes de cómo se estructura. De hecho, hay algunas que les pueden dar información de cuál es la gramática correcta al usarla, qué verbo se debe utilizar, tal cosa. Para que nosotros podamos tomar esto del insight sea mucho más claro y sea mucho más claro para tanto un pitch como para transmitirlo a las otras personas y al mismo tiempo para usarlo en las siguientes etapas que nos quedan, hay que trabajar en esa parte. Y es en todo lo que yo he venido trabajando de innovación, para mí lo más sencillo de un insight y lo que necesitamos rescatar es lo siguiente. Primero, el usuario. Entonces ustedes acá se dan cuenta, acá. ¿Listo? Primero tenemos a uno, tenemos a nuestro usuario. Ustedes ya lo deberían tener claro desde el principio de la formación del desafío de innovación. Cuando uno ya tiene el usuario, uno determina cuál es la necesidad. Entonces, aquí en cuál es la necesidad, es la necesidad evidente. Lo que en la investigación nos dice, o sea, ok, volviendo a nuestro ejemplo del estudiante, pues él tiene una necesidad de compartir y interactuar con otras personas, ¿cierto? Eso es una necesidad, se ve claramente. Pero donde está la parte mágica de un insight y donde está el valor y la oportunidad de todo un proyecto de innovación, está en esto, en cuál es la raíz de esa necesidad. ¿Por qué lo necesita? ¿Cuál es la profundidad que hay detrás de esa necesidad? Entonces, ahí cuando hablamos con los estudiantes, ya sabemos que ellos necesitan estar con sus amigos, pero ¿por qué lo hacen? ¿Será por algo de aprobación social? ¿Será porque estar con ellos les ayuda a generar algunos de sus desafíos? ¿Será que es algo de poder demostrarse a sí mismos? Toca determinar bien cuál podría llegar a ser esa necesidad real que hay detrás, ¿sí?, de lo que uno ha investigado. Acá digamos que nosotros lo tenemos, que el usuario, qué es lo que necesita y por qué lo necesita. Si ustedes entienden esa estructura, es súper sencillo. Cuando tengan eso, ahí sí toman un post-it de otro color o una tarjeta, escriben el insight y lo ponen encima de esa categoría. Y lo que les pido es que hagan eso en las siguientes categorías. Si ustedes tienen más de una categoría, eso va a ser chévere porque esas mismas tarjetas que ustedes pusieron en el insight son las que van a venir aquí al iceberg y las van a establecer. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia del nivel 1, el nivel 1 era con la misma información que nos daban de la investigación que usábamos del iceberg. Pero eso hace que sea complicado porque algunas veces la información que nos da no tiene la causa evidente. Para eso necesitan el análisis o que ustedes hagan suposiciones y es válido. Pero en este caso, si ustedes ya tienen los títulos de las categorías, los insights, van a ponerlos acá para determinar cuál insight es más profundo que el otro, cuál insight tiene mayor valor para nosotros. Y acá lo que sí les recomiendo es que tanto analicen, tanto analicen cuál es la necesidad, cuál es la profundidad de esa necesidad, o sea, por qué carajos esa necesidad es tan chévere o no, pero también determinen cuáles de todos esos insights que van a categorizar tienen mayor alineación, tienen mayor conexión, ¿sí? Voy a poner acá una C, disculpen que no, esto con el mouse es terrible, tiene una mayor conexión con el desafío de innovación. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a encontrar insights curiosos, como por ejemplo los chicos que están trabajando en Onda. Entonces en Onda nuestro desafío es aumentar el turismo de los extranjeros, pero nos dimos cuenta de una motivación y es que si uno no genera, qué sé yo, se dieron cuenta que los avistadores de aves necesitan recolectar la mayor cantidad de aves. ¿Por qué? Porque eso les genera un mayor nivel de estatus.
Así que debemos empezar a hacer como una especie de red social de hábil o una página web en donde se van a poner medallas, qué sé yo. El Insight como tal nos está diciendo es que ellos necesitan un espacio para poder resaltar sus logros. Ese Insight está muy alineado, está muy conectado a aumentar el turismo en onda. Es válido, pero lo que tenemos que preguntarnos es si ese es el más importante, ese es el que está más conectado, o de pronto de los insights profundos que también encontramos uno que es igual de profundo, pero está mucho más conectado con el turismo. Si no, es porque lo ideal es que no vayan a integrar todos los insights, aunque pueden tomar un riesgo. Y es algo que normalmente hacen las personas que ya tienen mucho nivel y que ustedes también pueden hacerlo, es que toman los insights que ya recolectaron y los analizan de manera conjunta para ver la conexión entre ellos y ver si existe algo mucho más profundo que conecta a todos los insights profundos que encontramos. Es decir, con los títulos de todos los clusters que ustedes hicieron, los analizan y empiezan a ver si existe o no una conexión. Si se dan cuenta, estos ejercicios de conexiones y, por ejemplo, las cosas que hemos hecho, o la tarea que les he dejado Juego de Tronos, o la muñeca rusa, o entre otras cosas y actividades que hemos desarrollado, lo que buscan es ver cómo está su pensamiento crítico y ver cómo usted puede analizar la información, ver otras perspectivas y ver qué tipo de conexiones están generando. Listo. Ese es el nivel 2. El nivel 2 es complicado. Y el nivel 2 te puede dar los insights, pero si aún así ustedes, haciendo los clusters, creen que no tienen un insight que esté en esta zona, o sea, que esté en esta zona, es momento de pasar al nivel número 3. Y este nivel número 3 es cuando nosotros empezamos a utilizar modelos interpretativos. Es cuando nosotros tenemos que visualizar qué otras herramientas me pueden ayudar a analizar mejor la información. Una de las cosas que las personas utilizan es que toman los hallazgos y los empiezan a analizar de manera paralela a un diagrama de proceso. Voy a poner un ejemplo. Hay un grupo que viene trabajando este desafío de cómo podemos mejorar la experiencia de la cotidianidad de las personas que hacen el aseo. De personas cuyo trabajo es hacer el aseo de instituciones grandes como la universidad. Como la experiencia está alineado, o sea, el desafío de ellos está alineado a una actividad que se hace de manera diaria, es decir, que hay un proceso involucrado. Las chicas del grupo pueden hacer un proceso, pueden mapear cuál es el proceso de un día de una de estas señoras o de señores y van determinando, bueno, cuáles son las actividades que van a hacer en cada momento, en una hora o dependiendo del diagrama de proceso que tenga la organización. Cuando ya tienen ese diagrama de proceso, lo que pueden hacer las chicas es empezar a comparar los hallazgos que encontraron de sus entrevistas y de su investigación y conectarlas con el proceso. ¿Con qué fin? Para ver si hay algo que se repite, para ver si hay un patrón que de pronto no fue fácil de identificar porque está más vinculado a un proceso. Un claro ejemplo de esto es en Disney. Los resorts de Disney hacen hoteles, bueno, toda esa vaina, empezaron a utilizar una herramienta gamificada, es decir, empezaron a utilizar una herramienta que era de juegos para ver si podían motivar la productividad de las personas que hacían el aseo en los hoteles. Así que lo que hicieron fue decirle a las personas que dependiendo del tiempo que se demoraran limpiando, dependiendo todas las actividades que ellos desarrollaran, su tiempo era el que determinaba cuántos puntos ganaban, y esos puntos luego aparecían en una tabla de líderes. Así que todas las semanas había un líder y había alguien que no tenía tantos puntos. Cuando se empezó a revisar el proceso, no se encontraba por qué carajos la gente no aumentaba su productividad y todo lo contrario, aumentaba una crisis en el clima laboral. La gente tuvo que hacer un análisis del proceso, identificar etapa por etapa, así como aparece en el proceso, qué era lo que sucedía, hicieron entrevistas, empezaron a recolectar la información y cuando recolectan la información se dan cuenta que esta tabla de líderes, en vez de motivar a la gente, lo que hacía era que la persona sintiera que más que un juego era una de las peores herramientas para seguirlo usted y presionarlo de ser cada vez más productivo en su trabajo.
no era un juego, sino era una nueva herramienta de presión para que fuera productivo. Eso generó una crisis terrible, quitaron el juego y cambiaron completamente las reglas. De esa manera volvió la productividad normal y el clima laboral mejoró. Pero también gracias a eso se dan cuenta que es que el comportamiento humano no se enfocaba en ponerlos a competir, y sobre todo en este tipo de trabajos, de personas que en esa posición y en este tipo de cargos existe un gran proceso de vulnerabilidad. Entonces tuvieron que cambiar otras alternativas, y lo que se dieron cuenta fue, para entender cuál era el proceso más demorado, cuál era el más terrible, con los hallazgos analizaron cuál era la raíz y con eso hicieron una mejora. Era crear una herramienta muy sencilla que les ayudara a ellos mismos a mejorar sus habilidades para ser más productivos, más que una presión externa que en vez de ayudarles simplemente los mismos. Ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos son los mapas de actores o los mapas de relaciones. Y es, ok, ustedes en vez de hacer que toman los hallazgos y los clusterizan, lo que van a hacer es que van a mapear a los actores. Ustedes ya tienen su mapa de actores anteriormente, y lo que van a hacer es poner los hallazgos en cada uno de los grupos de los mapas de actores. Entonces, estos hallazgos tienen que ver con la institución, estos hallazgos tienen que ver con la mamá, estos tienen que ver con el papá, y con estos tienen con el hijo. Bueno, y cuando ustedes encuentran esa información, empiezan a buscar, claro, mire, todo esto se agrupa en lo mismo, es porque el papá afecta tal cosa en el hijo. Esa es una alternativa muy sencilla de cómo generar ese tipo de conexiones. O las otras que existen son las matrices de 2x2, y son para aquellos desafíos, como por ejemplo los productores de música o aquellos que se enfocan en recursos y darle oportunidades a los músicos, en el que pueden comparar una matriz de 4x4. Esas matrices lo que nos ayudan es, a comparar hallazgos y determinar en qué tipo de cuadrante iría cada uno de los hallazgos. Imagínense lo siguiente con los músicos. Una de las variables más relevantes es el costo, ¿verdad? Entonces acá podemos decir costoso, y acá podemos poner barato. Barato. Aquí podemos poner, voy a combinar dos proyectos. Aquí vamos a poner improvisación. Imagínense que ahí dice improvisación, y acá dice, voy a ponerlo, no me juzguen, tradición. ¿Sí? Tradición o norma. Y lo que uno empieza es a buscar, este hallazgo nos dimos cuenta que las personas, los padres de familia le financian a los hijos aquellas clases de música que tengan que ver con piano y con violín, porque además les encantan las presentaciones de Bach y de Beethoven. Entonces, esto va alineado a la tradición, ¿cierto? Entonces, ¿va más a tradición o va más a improvisación? Probablemente vamos más por acá en tradición. ¿Es más costoso o es más barato? Es más costoso porque ellos financian entre mejor profesor, tal cosa. Aquí vamos a poner sellos. Y así clasifican el resto de los hallazgos. Estos son algunos de los modelos que ustedes pueden utilizar, pero yo les he traído otro. ¿Qué es este? Este es el BEM. Es una matriz que yo utilizo para poder desarrollar juegos. Y es una matriz curiosa porque se basa en lo que nosotros vimos la clase pasada de Behavioral Economics. También se basa en todo lo que tiene que ver con desarrollo humano y aprendizaje del ser humano, y motivadores humanos, motivadores intrínsecos y extrínsecos. Muchos investigadores de la psicología y de la educación del ser humano se han dado cuenta de que los seres humanos nos motivamos por estas 7 áreas, ¿sí?, de identificación de motivadores. Son 7 áreas en las que nosotros como seres humanos nos podemos enfocar. Y lo que nosotros podemos utilizar es que estas 7 áreas hablan constantemente del por qué hay una necesidad. Por ejemplo, a veces hay necesidades que se basan solamente en la identidad épica. Eso significa en la identidad, en yo hago esto porque esto tiene que ver conmigo y tiene que ver con lo que me representa. Pero hay algunas otras actividades que se basan más en esto, es en cómo yo hago las cosas, hago estas cosas porque quiero vincularme de manera empática con otras personas que parece que tienen los mismos conocimientos que yo. O nos enfocamos en esto y son estas personas que hacen las cosas
precisamente para poder encontrar una pasión por los retos, porque le encanta sobrepasar, porque le encanta ver su línea de progreso. Tenemos otras que hacen las cosas para mantener el control y sentir el empoderamiento, otras enfocadas en las personas que hacen las cosas motivadas en el descubrimiento, entre otros. De hecho, ustedes van a tener esa presentación y acá va a haber una pequeña explicación de cada una de estas, ¿sí? Que les van a decir, ok, en esta, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a tomar los hallazgos y los van a clasificar en estas 7 categorías. Acá hay unas instrucciones, como por ejemplo, este hedonismo estético, van a poner todos los hallazgos que estén direccionados por cosas que tengan que ver con el placer estético, por gratificaciones rápidas, por la experiencia basada en sensaciones corporales y la generación de ganancias sin esfuerzo físico, todo lo que tenga que ver con las sensaciones físicas del cuerpo humano, todos esos hallazgos que estén relacionados con eso tendrían que ir acá. Los que tienen que ver con eficiencia, cosas de progreso rápido, que tienen que ver con manejar recursos, con evadir la pérdida, todo lo que tenga que ver con las personas enfocándose en la supervivencia, van en la parte de eficiente económico. Y así con cada uno de ellos. Ustedes luego lo van a poder leer para que hagamos este video más extenso. Es curioso, pero si ustedes se dan cuenta, muchos de los productos en la actualidad se enfocan en estos dos, en la eficiencia y en la parte hedónica. De hecho, muchos de los juegos que ustedes juegan gratis, como Candy Crush, se enfocan en esto. El Candy Crush es un juego que lo que busca es simplemente que tú ganes puntos haciendo una actividad constante. No hay que tomar muchas decisiones, o sea, sí hay que tomar ciertas decisiones, pero no hay que tomar tantas decisiones como en otro tipo de juegos. Pero comparemos esto. Hay gente que le encantan los juegos como Candy Crush. ¿Por qué? Porque le genera un hedonismo estético. De hecho, ustedes se dan cuenta que las personas que juegan Candy Crush en momentos en los que se sienten muy incómodos de ese espacio o en el ambiente en el que están. Transmilenio, una reunión, clase, cosas de ese tipo, como cosas que ustedes hayan visto. Y lo que buscan es eso, generar una atracción al juego por la parte estética. De hecho, Candy Crush es un juego muy bonito que está lleno de brillitos y de sonidos para poder conectar con las personas. Pero, por ejemplo, tenemos otro tipo de juegos. Juegos cuyo fin no es, por ejemplo, hacer que seas rico, sino juegos cuyo fin es hacer que tengas una vinculación emocional con otras personas. Como, por ejemplo, el Monopolio. El Monopolio, muchos pensarán que estaría en eficiencia económico. No, el Monopolio no es un juego de eficiencia, ni de recursos, ni de farmear. Es un juego muy sencillo que lo que potencializa es usted cómo se comporta con los otros jugadores. Y el juego se vuelve brutal porque usted debe tener otros jugadores que toman acciones y que toman cosas y que hacen tal vaina, y todo el juego se vuelve divertido por la interacción entre otros, como por ejemplo el 1. Pero claro, aquí estamos hablando de juegos, ¿verdad? Pero no es solamente de juegos, también tiene que ver con necesidades humanas. Muchas veces los seres humanos, como por ejemplo esto de League of Legends, nos vamos a dar cuenta de que gran parte está acá, en la vinculación empática. Es un juego que tiene cosas hedonistas, pero lo que más busca es está buscando una vinculación empática. ¿Cuál es la raíz de buscar esa vinculación empática? Es lo que hay que analizar con los hallazgos que vayan a poner ahí. O hay otros, por ejemplo, como en proyectos sociales, que ustedes se van a dar cuenta que en algunos casos van a aparecer hallazgos que estén aquí, en empoderamiento y control. Y es porque hay personas cuya necesidad es esa, la necesidad de sentirse más empoderados y que controlan su propia vida. ¿Y por qué? En algunos casos que nosotros hemos trabajado con comunidades vulnerables es porque siente que ellos no son capaces de controlar su vida, sino que lo controla es un sistema diferente, lo controla el día a día, y eso los impide a tomar decisiones. Así que al momento de ellos percibir esa concepción que la vida de ellos las maneja a otros, su responsabilidad es igual. Y por eso es que empiezan a poder cometer delitos y la línea ética se diluye. Pero es porque no tienen esa conciencia y control de sí y la están buscando. O podemos ver de algunos otros cuya necesidad vital es esta. Son productos o servicios que quieren tener para poder personificar y representar que tienen una identidad. Los barberos, por ejemplo. ¿Sí? Todo este trasfondo que hay entre los barberos y los hipsters están muy alineados. Por eso es un mercado tan brutal y cada vez va creciendo más, porque los hipsters cada vez van aumentando, porque hubo hasta uno de hipsters sin querer.
y representa en el barbero cosas que le parece que son su identidad. El color vintage, la cerveza, jugar y todo, una persona considera que eso es parte de su ser. Y así entre otros. Así que su actividad es, si van a usar este nivel 3 y esta herramienta, es primero tomar todos los hallazgos y categorizarlos en estos 7 campos. Y cuando ya los tengan, van a hacer lo mismo que en el nivel 2. Cuando ya los tengan categorizados, van a tomar un post-it y le van a poner un nombre. Obviamente dentro de ese nombre, dentro de ese insight, debe estar el usuario, recuerden, la necesidad y el porqué de esa necesidad. Pero ¿qué es lo chévere? Que en esta herramienta la necesidad te la ayuda a contestar la categoría en la que vayas a ver. ¿Listo? Y hacen lo mismo, el iceberg, y los ponen y los comparan. De los 3 niveles deben aparecerles muchos de estos, y a partir de esos tienen 2 caminos. O analizar los que están en el iceberg y los que tienen potencial y volver a determinar si de pronto conectándolos hay algo más profundo que de pronto puedan sacarle mucho potencial. O escoger aquellos insights que se encuentran en esta etapa y que para mí, y que ustedes en su investigación dicen, este insight tiene mucha oportunidad, parece que acá hay un potencial negocio y esto es un descubrimiento del carajo que tenemos que utilizar. Cuando eso ya lo tienen, han superado este segundo nivel de investigación, exploración, identificar oportunidades de innovación, y gracias a todo esto rompieron esa vaina de mirar más allá, de no dejarse llevar por las apariencias, sino mirar la esencia, como cantaba en Aterciopelados. Con esto pasa en este segundo nivel, que es muy complicado, pero que es el que más valor le puede generar a un proyecto de innovación. Chao, chicos.